Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, les doy la bienvenida. Esta es la clase gratuita, así que bueno, espero que les venga bien. Empecemos entonces. En esta clase vamos, entre otras cosas, a pensar qué pasa cuando alguien escribe cuentos, escenas o ideas, pero siente que todavía le falta algo, ¿no? Muchas veces esa falta se vive como algo personal, como si se, no sé, se debiera una falta de talento, de creatividad, de voz propia o mismo de seguridad. Pero bueno, tenemos que cambiar un poco el enfoque porque quizás no se trate de esperar, ¿no? Para escribir, tener una condición previa, sino de revisar qué ideas sobre la escritura nos frenan y construir una relación más concreta con los textos. Esto es leer los textos, revisarlos, probar cosas nuevas, corregirlos, recortar y sobre todo la idea de insistir en los textos que tenemos escritos. Para trabajar un cuento no alcanza con preguntarnos si tenemos talento, si tenemos originalidad o si tenemos una voz construida perfecta. También hace falta pensar qué entendemos por escribir y qué lugar les damos a la creatividad, a la lectura y a la práctica. Por eso en esta clase vamos a recorrer el mito del talento, la idea del autor, la creatividad, la originalidad, la práctica y la lectura como partes del aprendizaje de la escritura. Mi intención no es dar una fórmula ni una receta, sino proponer algunas ideas que pueden ordenar, liberar y acompañar el trabajo con los textos. Para empezar entonces, vamos a ocuparnos un poquito del mito del talento. Una escena bastante común, les propongo imaginar, ¿no? Alguien escribe un cuento, una escena chiquita quizás, o una página entera. Lo lee, no le convence lo que escribió. Y enseguida lo que piensa es, no sirvo para esto, no tengo talento, escribir no es para mí. Pero hay que aquí hacer un freno y pensar que entre que el texto todavía no funcione y concluir en que una persona no puede escribir, hay una distancia enorme. El mito del talento nos hace leer cada primer intento como una prueba de identidad, como si un cuento fallido revelara una incapacidad profunda y no simplemente que estamos en una etapa del trabajo. Escribir no funciona así. Nadie aprende a escribir cuentos produciendo desde el comienzo cuentos completamente logrados. Por eso acá conviene separar facilidad para la escritura de oficio. La facilidad puede existir, obviamente, pero el oficio se construye. ¿Cómo se construye? Leyendo, probando, corrigiendo, recortando y volviendo a intentar. Muchas veces lo que vuelve verdadero un texto no es su espontaneidad inicial, sino el trabajo que pacientemente se realiza sobre él. Ahora vamos a pensar un poco en la idea de autor. Conviene revisar qué esperamos de un autor. A veces imaginamos que quien escribe ya tiene una voz formada, una verdad interior clara y algo propio que está listo para volcar o ser volcado en una página. Pero la escritura no siempre parte de una identidad cerrada. Muchas veces esa voz aparece mientras se está escribiendo. Barthes lo plantea de una forma extrema pero muy productiva. Dice que la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. Esa frase sirve para discutir la idea de que escribir sea simplemente sacar hacia afuera algo que ya estaba dentro, intacto y definido. También dice que el escritor moderno nace a la vez que su texto, y esa idea puede ser liberadora. ¿Por qué? Porque no hace falta convertirse primero en autor para empezar a escribir un texto. El camino puede empezar antes, tiene que empezar antes, en el acto mismo de escribir, leer y corregir lo que uno escribió. Foucault condensa algo parecido en una pregunta muy cortita. ¿Qué importa quién habla? La fuerza de esta pregunta está en desplazar al autor como centro absoluto del sentido
y devolvernos al texto, al lenguaje y a la lectura como espacios donde el sentido se va armando. Otro punto que me gustaría tocar es el tema de la creatividad. Si dejamos de lado la idea del genio, aparece otra pregunta. ¿Qué es la creatividad? En escritura no siempre tiene que ver con una gran idea espectacular. Muchas veces nace de algo mínimo, una incomodidad, una imagen que hayamos registrado, una frase, un gesto, un malentendido que hayamos presenciado o mismo un silencio. La creatividad puede pensarse como una forma de percepción, detectar una tensión en una situación que es común, escuchar una voz posible o seguir un detalle hasta que se vuelve centro. No se trata solo de inventar algo llamativo, sino de mirar, observar, ¿no?, lo que tenemos alrededor, recortar y transformar. Por eso esperar la idea perfecta puede bloquear. Tal vez un cuento no empiece con una idea cerrada, sino como algo que insiste, una escena, una pregunta, una incomodidad que todavía no entendemos del todo. Crear no es esperar inspiración, es generar condiciones para que algo aparezca. Ahora vamos con otro tema que es la originalidad. Cuando hablamos de creatividad, suele aparecer la originalidad también ahí medio aparejada. Y muchas veces se la piensa como si escribir algo propio implicara inventar algo desde cero. Pero ningún texto nace aislado. Todo texto dialoga con lecturas, géneros, imágenes, tonos y formas que ya existen. Barthes dice que el texto es un tejido de citas. La imagen es muy útil porque nos permite pensar que la originalidad no está necesariamente en crear materiales inéditos, sino en leer, combinar, desviar quizás y reorganizar materiales previos. Borges es un buen ejemplo para pensar esto. En Tlön Uqbar Orbis Tertius toma discursos asociados al saber, como por ejemplo enciclopedias, citas, fuentes objetivas, y los desplaza hacia la ficción. En otro ejemplo, El fin, el cuento del fin, vuelve sobre el universo de Martín Fierro, cambiando el foco e imaginando otra escena posible a la que se plantea en el Martín Fierro. A su vez, también una autora eh, muy en línea con Borges, que se llama María Negroni, trabaja en diálogo con esa tradición. En textos como Pequeño Mundo Ilustrado, toma formas cercanas al catálogo, al archivo, el museo o el diccionario, y las lleva hacia una zona literaria y poética. La pregunta entonces no es solo si algo ya fue hecho, sino qué podemos hacer con eso, desde dónde mirarlo y qué desvío podemos producir. Para continuar, vamos a pensar un poco en la práctica. El deseo de escribir suele convivir con obstáculos. Miedo a no estar a la altura, a no ser original, a exponerse frente a otros, a hacer el ridículo. Otras veces aparece la idealización, esperar el momento perfecto, la claridad total o la emoción justa. Pero la escritura no empieza cuando todo está resuelto. Muchas veces empieza en medio de la falta de resolución, justamente. Uno no escribe porque ya sabe. A veces escribe para empezar a saber algo del texto. Por eso el primer borrador no tiene que ser bueno ni publicable. Puede estar lleno de torpezas, explicaciones de más o zonas muertas. Y aún así servir, porque abre una posibilidad, justamente. Practicar no es escribir cualquier cosa sin conciencia tampoco, ¿no? Es volver sobre problemas concretos, cambiar un punto de vista, probar otra entrada, ajustar un diálogo, sacar explicaciones, abrir una escena donde el conflicto no se nombre directamente. La práctica no garantiza genialidad, pero sí mayor conciencia del lenguaje, más recursos
y más contacto con la propia voz o con la construcción de la propia voz. Bien, para ir cerrando la clase, el último punto que me gustaría discutir es el tema de la lectura, porque leer también forma parte del aprendizaje. No se aprende a escribir solo escribiendo, también se aprende leyendo. Y no solo leyendo mucho, sino leyendo de una manera que permita entender cómo funcionan los textos, ¿sí? A veces se dice que leer alimenta y es cierto, pero también enseña cómo entra un cuento, cómo administra la información el autor, cómo sostiene una voz, cómo crea tensión o cómo trabaja un final sin remarcarlo. Para quien escribe, leer con atención es parte del entrenamiento. Cuando un cuento nos impacta, podemos preguntarnos entonces, ¿qué me hace seguir leyendo? ¿Cómo arma el conflicto? ¿Qué se calla? ¿Qué deja fuera? ¿Qué hace con el tiempo? ¿Qué hace con el final? De esta manera, leer no vuelve la lectura menos placentera, la vuelve más consciente y más útil para escribir. Entonces, para ir cerrando, vuelvo a la idea inicial. Escribir no empieza cuando ya tenemos todo resuelto, ni cuando aparece la idea perfecta, ni cuando nos sentimos completamente seguros. Muchas veces empieza antes, con una intuición, una imagen, una incomodidad o una escena que todavía no sabemos trabajar. Un texto que todavía no funciona no prueba que no podamos escribir, prueba que hay algo para trabajar. Por eso no hace falta esperar a sentirse escritor para escribir. Se empieza escribiendo y después trabajando sobre lo que escribimos. Como dije al comienzo, voy a dejar consignas descargables para quienes quieran seguir después de la clase. No son recetas, sino puntos de partida para destrabar una escena, volver sobre un material propio o mirar de otra manera un cuento que ya existe. Quizás entonces la pregunta no sea si tenemos el talento suficiente, si los textos ya están listos o si encontramos una voz definitiva. Quizás la pregunta sea, ¿qué necesita ahora este cuento para acercarse un poco más a lo que podría ser? Si te interesa trabajar sobre tus propios textos, puedes entrar a soledadrico.com y buscar ahí mi contacto para escribirme. Podemos coordinar un encuentro de revisión, de lectura y acompañamiento para pensar juntos cómo seguir trabajando tu material. Bueno, que estés muy bien. Un abrazo.